Buenos días, chiquillos. Hoy vamos a trabajar el video 3 de la unidad 1 del curso de cuarto medio, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en el objetivo 3. Analizar situaciones que involucran productos financieros de ahorro e inversión aplicando tasas de interés simples y interés compuesto, ¿sí? Vamos a trabajar estos dos temas muy importantes, interés simple e interés compuesto. Ahora bien, vamos con el ejercicio 1. Para cada una de las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta de las alternativas propuestas. Y tenemos la primera pregunta. Dice, un joven tiene un ingreso líquido de 930,000 pesos, del cual destina el 8% para ahorro mensual. Si su capacidad de ahorro no cambia durante un año, ¿cuánto logrará ahorrar en dicho tiempo? Vea que no me dicen si el ahorro es con interés simple o interés compuesto, sino simplemente él de su ingreso líquido, que es 930,000, va a destinar el 8% mensual, ¿sí? Y lo va a hacer todos los meses durante un año, en vista de que su capacidad de ahorro no va a cambiar. Ahora, y me dan las alternativas de respuesta, ¿sí? Entonces, las alternativas de respuesta de cuál es el monto que va a lograr ahorrar en 12 meses. Entonces, tenemos esta tabla donde reflejamos o vamos a relacionar el periodo mensual, ¿sí? Y el ahorro que va a tener en cada periodo. Entonces vamos con el primer mes. Obtengamos que es enero, ¿sí? Y ahí él va a ahorrar el 8% del monto líquido que él obtiene de su trabajo. 930,000 pesos. Entonces el 8% de 930,000 pesos sería 930,000 pesos. ¿Sí? Por el 8%. Acuérdense que el 8% lo vamos a representar, ¿sí? Como un decimal. Entonces el 8% es la proporción 8 dividido entre 100. Y 8 entre 100 es 0,08, ¿ya? 0,08. Ahora bien, si yo multiplico 930,000 por 0,08, voy a obtener, ¿sí?, un monto ahorrado para ese mes de 74,400 pesos exactos, ¿sí? Ahora bien, vea que el joven, él mensualmente, cada vez que cobre, él va a destinar el 8%, ¿ya? Cada uno de los meses, durante 2 meses, 12 meses. Entonces, observan que el monto va a ser el mismo, ¿sí? El monto mensualmente va a ser el mismo. Es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Él va a lograr ahorrar 74,400 pesos. E igualmente, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, en los 12 meses, él va a ahorrar por cada mes 74,400. Si nosotros sumamos, ¿sí?, 74,400 12 veces, vamos a obtener un valor que sería el ahorro final, ¿ya?, en pesos, de 892,800 pesos, ¿ya? Ese sería el ahorro anual, el ahorro por los 12 meses. Ahora, si nosotros comparamos cuál sería la alternativa de respuesta, lo observamos acá. Y es la alternativa D, ¿ya? 892,800. Entonces, habiendo resuelto ese ejercicio, vamos con el otro. Y dice, B, si 40,000 pesos se invierten al 10% de interés compuesto anual, ¿cuál es el capital acumulado al cabo de 3 años? Entonces me dan las alternativas de respuesta. Entonces, tengo un monto inicial de 40,000 y lo voy a invertir al 10% de interés compuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué es el interés compuesto? Dice, interés compuesto
Aquí las ganancias generadas por un capital inicial se suman al capital inicial para el siguiente periodo. De modo que en el siguiente periodo el interés se aplica al monto final. Entonces, observe que en el ejercicio anterior, el joven, él mensualmente iba a destinar 74.400 mensual. Cada mes iba a llegar con 74.400 y lo iba a colocar en un potecito, ¿sí? Y a los 12 meses iba a sacar todo lo que tenía allí. En este caso, ¿sí? La persona va a llegar al banco con un monto inicial de 40.000 pesos y él no va a ir otra vez al banco. Es decir, usando el interés compuesto anual, ¿sí? Él a los 3 años va y revisa su cuenta a ver cuánto tiene ahorrado. Él no va a venir este año, ¿sí? Voy a introducir 40.000 pesos y el año que viene no. Dentro de 3 años él va a venir a ver qué es lo que tiene en el banco, ¿sí? Entonces, él en el primer año, él llegó al banco con 40.000 pesos. 40.000 pesos. ¿Sí? Y ese 40.000 pesos lo multiplicó por la tasa de interés, por el 10%. 10 dividido entre 100, 0,1, ¿ya? 0,1. Y si multiplica 40.000 por 0,1, eso sería 4.000. ¿Ya? Pesos. Entonces, observe aquí, mire. Este es el interés en el primer año, pero entonces, en el primer año, pero ese interés, ¿ya? Se le va a sumar al capital inicial para el siguiente año. Es decir, 40.000 más 4.000, 44.000. Por 0,1, ¿ya? Y voy a obtener, ¿sí? Un interés de 4.400. ¿Ya? Entonces, para el tercer año, 4.400 se le van a sumar o se va a acumular al monto inicial del mes anterior. Es decir, 44.000 más 4.400 sería 48.400. ¿Sí? 48.400 pesos, ¿sí? Ahora, eso lo voy a multiplicar por la tasa de interés, que sería 0,1. Y me va a dar un valor de 4.840 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el capital a los 3 años? ¿Sí? El capital a los 3 años sería 48.400 más 4.840. Es decir, el capital sería 53.240. ¿Sí? El capital final a los 3 años sería de 53.240, que sería el capital inicial si hubiera un cuarto año de ahorro a una tasa de interés compuesto. ¿Sí? Si hubiera, pero el problema nos está diciendo que solo por los 3 primeros años, cuánto ha ahorrado o cuánto tiene en su cuenta esa persona. Entonces, vea, de 40.000 que llegó, ¿sí? Para ahorrarlo a interés compuesto, tiene a los 3 años 53.240. Entonces, usando la fórmula que tenemos, ¿sí? Tenemos que el capital final es igual al capital inicial por 1 más I, eso elevado a la T, que es el periodo. Entonces, simplemente vamos a copiar acá y sobre la misma fórmula
Sí, vamos a sustituir los valores. Entonces sería copiar, pegar, pegar. Entonces, ¿cuál es el capital inicial? El capital inicial serían 40.000, ¿sí? Pesos, ¿sí? Que fue con lo que llegó la persona. Ahora, 1 más I. Acuérdense que I es la tasa de interés, el 10%. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? Como un número decimal, 0,1. 10 dividido entre 100. 10% es 10 dividido entre 100 y 10 entre 100 es 0,1. Y 1 más 0,1 elevado a la T. Y T es el periodo. ¿Ya? T es el periodo. Y el periodo sería ¿cuántos años? ¿Sí? 1, 2, 3. Es decir, 3 años. Y sustituyendo eso en esa ecuación me daría el monto final acumulado por esa persona. Es decir, en cuánto se transforma esos 40.000 pesos en 3 años si ahorra un interés compuesto anual del 10%. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen esta operación, 1 más 0,1 es 1,1 elevado al cubo, voy a obtener un valor. Ese valor, si yo lo multiplico por 40.000, me va a arrojar el valor de 53.240 pesos. ¿Ya? Que es lo que tengo ahorrado los 3 años. Espera. Entonces, 53.240. Y si comparo con las alternativas de respuesta, aquí está. Esta es la solución. La solución C, 53.240. Entonces, habiendo resuelto esto, vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Ya? Y con esto terminamos el video. Pero este ejercicio dice, un ejercicio 2. ¿Ya? Dice, analiza la siguiente situación de ahorro donde Jorge va al banco y se entrevista, ¿sí? Con Andrés, que es el operador bancario. Luego responde las preguntas que se van a hacer. Entonces, Jorge, él llega y dice, tengo 1.000.000 y quiero invertir mi dinero en una cuenta de ahorro, ¿sí? Andrés, que es el operador bancario, le dice, acá ofrecemos una tasa de 2% de interés mensual y tú eliges si el régimen de interés es simple o compuesto. Es decir, les dan, la tasa de interés va a ser la misma, ¿sí? El 2%, pero el régimen de interés, es decir, si es interés simple o compuesto, lo considera Jorge, ¿ya? Entonces, las preguntas son, ¿qué tipo de interés debiese elegir para obtener mayor ganancia al cabo de 3 meses? ¿Simple o compuesto? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. Entonces, ¿cuál es el interés equivalente en cada caso luego de 3 meses? Entonces, aquí vamos a trabajar interés simple, interés compuesto, ¿ya? Ya conocemos el interés compuesto, ahora vamos a definir lo que es el interés simple. Y dice, aquí las ganancias generadas por un capital inicial ahorrado o prestado, en este caso es ahorrado, ¿sí? Por alguna institución no se agregan al capital inicial para el siguiente periodo, ¿sí? Entonces, en el interés compuesto sí se agregaba ¿sí? al capital inicial para el siguiente periodo. Aquí no. Aquí va a ser el mismo, ¿ya? Ahora bien, miren. Y se calcula así, con esta fórmula. Capital final es igual al capital inicial por 1 más I por T. O sea, aquí la tasa de interés se multiplica al periodo, ¿sí? De forma lineal, ¿ya? No es como en el interés compuesto que aparece el periodo como un exponente. Ahora bien, entonces, ¿dónde se sube capital inicial, se sube capital final, T periodo de tiempo y la tasa de interés? Entonces, vamos a trabajar el ejercicio, ¿ya? Vamos a hacerlo, a dar un poquito de zoom. Entonces, y vamos a trabajar ese ahorro como interés simple.
Entonces, como interés simple, ya saben ustedes que el capital, sí, que se vaya dando de interés mensualmente no se acumula para el siguiente mes. Entonces, inicialmente tendríamos acá 1.000.000, ¿sí? Que fue el monto con que la persona llegó al banco, ¿sí? 1.000.000. Ahora, ese millón lo voy a multiplicar por ¿quién? Lo multiplico por el interés, ¿sí? La tasa de interés es la misma. Entonces, sería el 2%, ¿ya? 2 dividido entre 100 y 2 dividido entre 100 es 0,02. 0,02. Entonces, si yo multiplico el millón por 0,02, ¿ya? Eso es igual ¿a quién? A 20.000. A 20.000. Entonces, para el segundo periodo, vea, el interés del periodo anterior no se va a acumular al capital inicial del otro periodo. Viene a ser el mismo, es decir, 1.000.000, ¿ya? Por la tasa de interés, que es el 2%, 0,02. ¿Y qué voy a obtener? 20.000. ¿Sí? Y para el tercer periodo, o sea, el tercer mes, porque aquí los periodos son mensuales, ¿sí? ¿Cuál va a ser el capital inicial? El mismo, ¿sí? Porque aquí los intereses no se van acumulando al capital inicial. Es decir, 1.000.000 por 0,02, que es mi tasa de interés, o sea, el 2%, 2 dividido entre 100, ¿sí? Y voy a obtener un interés de 20.000. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el capital final? Sería igual ¿a quién? Al millón con que llegó inicialmente él al banco, ¿sí? Que sería al millón de pesos, más ¿quién? Más lo acumulativo de intereses que ha tenido en esos 3 meses, ¿sí? En este caso sería, ¿cuánto? Más, entonces vea, en el mes 1, 20.000, en el mes 2, 20.000, en el mes 3, 20.000. Entonces, si sumo esos 3 montos, serían 60.000, entonces más 60.000. Más 60.000. Entonces, 1.000.000 más 60.000, ¿cuánto me arrojaría? ¿Sí? Me arrojaría 1.060.000. 1.000.000. Sí, vamos a colocarle una vez el 1.060.000. ¿Sí? 1.060.000 pesos. Eso es lo que tiene el ahorrado. Sí, sí considera el interés simple, ¿sí? A la tasa del 2%. Ahora, si lo hacemos a través de la fórmula, ¿sí? Para los 3 periodos incluidos allí, entonces el capital final es igual a quién? Al capital inicial por 1 más la tasa de interés y por el periodo T, por el número de periodos. Entonces, capital final es igual a capital inicial. ¿Cuál sería mi capital inicial? Sería 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Eso lo multiplico por 1 más I, que es la tasa de interés, sería 0,02 por el número de periodos. ¿Cuántos fueron los periodos? Los periodos fueron mensuales y fueron 3. Si yo resuelvo esto, es decir,
0,02 por 3 voy a obtener un valor. ¿Sí? Más 1 voy a obtener otro valor. Y ese valor multiplicado por 1.000.000 voy a obtener un monto de 1.060.000 pesos. ¿Sí? 1.060.000 pesos. Que fue el mismo valor que obtuvimos por acá. Haciendo de manera acumulativa. Periodo a periodo. Aquí no. Aquí va los 3 periodos. Ahora vamos a trabajarlo con una tasa de interés compuesto, ¿ya? Entonces, en el primer mes, la persona llega, por supuesto, con 1.000.000 de pesos. ¿Sí? 1.000.000 de pesos. Entonces, ese 1.000.000 de pesos lo va a multiplicar por la tasa de interés, que es el 2%. 2% es 2 dividido entre 100. Y 2 dividido entre 100 es 0,02. Y al hacer esa multiplicación voy a obtener, ¿sí?, un interés de 20.000 pesos exactos, ¿ya? Ahora, el capital inicial para el segundo periodo va a ser, ¿quién? El 1.000.000 con el que yo ingresé, más los 20.000 que generé interés en el primer mes. Vea que esa suma va a ser el capital inicial para el segundo periodo, es decir, 1.000.000, 20.000 pesos. Y eso lo multiplico por 2% de interés, 2,02, ¿sí? Y eso me va a dar un interés para el segundo periodo de 20.400 pesos. ¿Cuál sería el capital inicial? El monto inicial para el tercer periodo, entonces sería 1.020.000 más 20.400. Sería 1.040.400 pesos. Y eso lo voy a multiplicar por el 2%, ¿sí?, de interés, 0,02. Y voy a obtener un valor de 20.808. Ahora, el capital final, ¿quién sería? 1.040.000, ¿ya? 1.040.400 más los intereses acumulados, ¿sí o no? Más 20.808. ¿Sí? Y eso sería igual ¿a quién? Sería igual a 1.061.208 pesos. ¿Sí? Eso es lo que la persona, llegando con 40.000 a una tasa de interés compuesto, llega a tener a los 3 meses. ¿Sí? 1.061.208 pesos. Ahora vamos a calcularlo con la fórmula, ¿sí?, de interés compuesto. Entonces el capital final es igual al capital inicial por 1 más i elevado al número de periodos, ¿ya? Entonces sustituyamos los valores. ¿Quién es el capital final? 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000. Ahora, eso lo multiplico por esto que está dentro del paréntesis. 1 más i. 1 más la tasa de interés. Y la tasa de interés es 0,02. Es decir, el 2%. ¿Sí? 1 más 0,02 me va a dar un valor. Y eso lo voy a elevar al el número de periodos. Acuérdense que los periodos aquí son mensuales. ¿Y cuántos y a cuántos meses es que está el ahorro? ¿Sí? De interés compuesto a los 3 meses. A los 3 meses yo voy a revisar la cuenta y debe aparecer
el monto que está allí. Es decir, si yo resuelvo esa ecuación, voy a obtener este monto. 1.061.000 pesos. ¿Ya? Entonces, 1.061.208 pesos. 61.208 pesos. Eso es lo que tengo si utilizo una tasa de interés compuesto. Entonces, observen, ¿por cuáles de las opciones se iría el señor que va al banco a ahorrar el 1.000.000 de pesos? Sí, como pueden observar, a una tasa de interés simple, él a los 3 meses va a obtener, sí, o va a tener en su cuenta 1.060.000 pesos. Y a una tasa de interés compuesto, 1.061.208. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la que él va a considerar? Esta. ¿Sí? Él va a ahorrar simplemente a una tasa de interés compuesto y va a tener este monto acumulado a los 3 meses. Entonces, chiquillos, con estos temas de la tasa de interés simple y compuesto para trabajar los ejercicios de la unidad 1, lo dejamos hasta acá. Entonces, ya con esto pueden trabajar los problemas planteados y solo queda decirles que traten de hacer su trabajo en las casas y de verdad éxitos. Y bueno, felicidades a ustedes, a su familia, bendiciones a todos por allá. Hasta luego.